está compuesta por las premisas filosóficas. Las premisas filosóficas contienen los principios y las categorías que fundamentan el materialismo histórico. La sumatoria de los principios más las categorías fundamentan la ciencia social del materialismo histórico. Está pasando, sí están viendo una presentación muy pequeña y muy rápida. Sí, ¿Sí la están viendo? Sí, muy bien. Sí, Eso, como dice, solo un repaso, yo voy a repetir voy a responder las dudas que ustedes tengan. Luego, este capítulo de las premisas filosóficas tiene entonces, lo quité porque tiene entonces básicamente el fundamento filosófico de la ciencia filosófica sociológica, porque así se llama el pensamiento marxista, o lo que ustedes conocen o hemos estado estudiando como materialismo histórico. Es una ciencia filosófica, sociológica, porque Federico Engels y Marx llevaron el estudio de la naturaleza, de la filosofía, al estudio de la naturaleza y la sociedad, desde el punto de vista materialista. Los principios del materialismo histórico básicamente son 5. Y yo quisiera que ustedes iniciaran con preguntas, con dudas que ustedes tengan, y yo voy a ir utilizando mis presentaciones que tengo. Tengo varias presentaciones, hice una presentación especial para hoy, pero quiero que ustedes me digan qué dudas tienen. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo que vamos a observar es el que vamos a dar repaso, es el de sistemas sociales. No estoy presentando. En este momento no estoy presentando. Entonces, el segundo capítulo es el de sistemas sociales. Voy a presentar aquí. Les voy a colocar algo para que ustedes no estén así como que no estamos viendo nada, ¿verdad? Entonces voy a colocarles otra presentación. Un momento. Tengo las relaciones de producción. Uno de los capítulos, los principios, o se denomina en su texto premisas filosóficas. Yo no quiero pasar todas las presentaciones que yo regularmente doy en mis clases porque ese no es el objetivo del repaso. El objetivo del repaso es sacarlos a ustedes de dudas que ustedes tengan algo que no hayan comprendido al leer su texto, que esté pendiente en algún momento que no asistieron a una clase y tienen pendiente ese tema. Entonces, no voy a decir qué es cada principio. Si ustedes me preguntan, claro que yo se los voy a responder. ¿Cuál es la concepción y qué es lo que hace? Luego tenemos entonces las categorías, que son el ser social y la conciencia social. En sistemas sociales, cuando hablamos de sistemas sociales, nos estamos refiriendo a las categorías, perdón. Voy a cancelar aquí. El audio, porque no. Les decía que no voy a repetir, yo tengo todas mis presentaciones y tengo una presentación allí donde está el complemento. Entonces, dentro de los sistemas sociales, básicamente estudiamos las dos categorías que reflejan los aspectos sociales de la sociedad y los aspectos estructurales de la sociedad. Estamos hablando del ser social, conciencia social, modo de producción, base económica y supraestructura, y las formaciones socioeconómicas.
Luego tenemos el capítulo de la comprensión de la lógica de la historia universal, la importancia de la interrelación entre la naturaleza y la sociedad, que es una interrelación dialéctica inseparable. Y el último capítulo del que ustedes se van a evaluar, que es el sujeto del proceso histórico, que son las masas populares o las clases sociales. Las clases, la importancia de la ideología, de la conciencia de clase, del interés de clase, para poder llevar o cambiar los sistemas sociales, los que hemos estudiado. Así es que ustedes me dicen sobre qué tienen duda. Tengo ahí una presentación para que ustedes vean algo, pero yo quiero que ustedes me hagan consultas, porque para eso estoy aquí, para resolverles las dudas que tengan, en la capacidad que yo tenga. Por favor. Buenas noches, licenciada. Le saluda Luis Miguel. Buenas noches, Luis Miguel. ¿Cómo está? Dígame. Licenciada, antes que nada, saludándole y agradeciéndole su tiempo. Fíjese, licenciada, que acaba de mencionar parte de lo que es el sujeto del proceso histórico. En la lectura que estaba haciendo, dice que la esencia para poder clasificar las clases sociales es necesario aplicar el método de análisis de clases, porque este es el que se va a utilizar para las distintas ideas, para las palabras y las acciones que el hombre tiene, pero que tiene que desmembrarse, algo así le entendí yo, de lo subjetivo que plantean podría decirle, los escritores burgueses. Eso le entendí, no sé si estoy en lo correcto, licenciada. Sí, Marx, la teoría objetiva para todos los compañeros. Gracias, Miguel. Miguel hablaba de algo muy importante, que es una dificultad con la que ustedes como estudiantes que están dando inicio al estudio de la sociología se encuentran. Tenemos que tener clara la diferenciación entre lo que es el pensamiento subjetivo y el pensamiento objetivo. Cuando leen ustedes su texto regularmente, se encuentran con dos pensamientos contrapuestos o encontrados, totalmente distintos. Son contrapuestos, son contrarios, quiere decir. Siempre van a encontrar una concepción burguesa. Esa concepción es subjetiva. A eso se le llama concepción subjetiva. Y se le llama concepción subjetiva porque voy a hablar solamente de la economía política inglesa, que es la que nos interesa. La economía política inglesa, como ciencia, como catalogada como ciencia por sus autores y por sus seguidores de la escuela de la economía política inglesa, porque hay neoclásicos y hay nuevos que consideran y creen y practican esa teoría, es la teoría del valor del trabajo. Pero estoy explicando esto porque quiero explicar por qué es subjetivo, para que se comprenda el pensamiento subjetivo. Entonces, la teoría del valor que nos aporta Adam Smith, de gran importancia para la conformación como teoría general, para que surja el materialismo histórico, porque todas las teorías fueron importantes y todas coadyuvaron o ayudaron a crear esa ciencia filosófica sociológica, es la teoría del valor. Pero hablan del valor del trabajo que se invierte en una mercancía, pero se queda solamente hasta la teoría del valor, que las mercancías tienen un valor que es el que es creado por el obrero en el proceso de producción. Y ese está medido de acuerdo al tiempo de trabajo que tarda el obrero en hacer esa mercancía. Pero solamente nos dan esa parte del trabajo y no toma en cuenta la importancia que tiene la naturaleza o los objetos de trabajo para poder crear un proceso de producción o un proceso de trabajo. Aparte de que ellos afirman que el trabajo es fuente de toda riqueza,
La teoría marxista o la teoría económica de Carlos Marx, como ciencia, hace una investigación profunda de toda su vida y específicamente del sistema capitalista inglés, que es el sistema más desarrollado del capitalismo, pero no es el sistema donde nace el capitalismo. El capitalismo nace en Italia, pero no se desarrolla en la medida y con la rapidez y con el éxito, hablemos así, que se desarrolla en Inglaterra. Entonces, Marx utiliza este país, Inglaterra, como modelo de desarrollo de capitalismo. Yo creo, no sé si no estoy hablando porque me parece que en el chat dice que no se escucha. Voy a subir un poco, pero... Sí se escucha bien, Sí, licenciada. no quiero gritarlos tampoco, Se porque yo escucha ya... fuerte y claro, licenciada. Sí, muy bien. Es que yo ya, Sí, de sí, hecho hablo muy recio, entonces me da pena poner mucho micrófono. Entonces, esta teoría nos enseña una parte económica, pero a medias. No, esta ciencia se dedica a estudiar solamente la producción y el consumo. La teoría de Marx, que es objetiva, que es científica, toma esto y hace un estudio científico y estudia todos los aspectos, incluyendo la producción, la propia producción, las relaciones que se presentan en la producción, las relaciones que se presentan en el proceso de distribución, las relaciones que se presentan en el proceso de intercambio de los productos y en el consumo. Eso le lleva toda la vida a Marx. Y luego incluso no termina de escribir su segunda obra del Capital, pero sí deja sus cuadernos y es Engels, Federico Engels, el que termina de escribir el segundo tomo del Capital. Pero hace un estudio tan profundo, metodológico, y eso es lo que convierte al materialismo histórico y a la teoría marxista en una ciencia sociológica, ¿sí? Lo estudia desde el punto de vista dialéctico materialista. Quiere decir, de las relaciones materiales que tienen los hombres en la vida diaria. Por eso hablaba Miguel de burguesía, de subjetivo, para que se comprenda qué es subjetivo. Cuando entonces nosotros encontramos teorías que nos hablan, que dice burgués es subjetiva, para que ustedes la puedan reconocer. Con respecto esto hay una contradicción con respecto a lo que es la lucha de clases. Y es en base a las leyes, ahora le voy a responder la respuesta, Miguel. Con respecto a la teoría de la lucha de clases, esta resulta de una ley sociológica general que se llama unidad y lucha de contrarios. La ley de la unidad y lucha de contrarios se operativiza o se refleja y en la sociología se le llama ley de lucha de clases. ¿Cuál es la definición de la ley de la unidad y lucha de contrarios? La ley de la unidad y lucha de contrarios dice que existen dos contrarios que son necesarios en cualquier proceso, ¿verdad? Son necesarios, pero que se repelen mutuamente. ¿Qué es repelerse? Es no quererse, son contradictorios totalmente. Pero uno no puede existir sin el otro. Pues el sistema capitalista está basado en una ley que se llama, su ley económica fundamental es la ley de la plusvalía. Y para que esa ley se presente y que haya productividad, que haya producción en el sistema capitalista, que los capitalistas puedan comprar fuerza de trabajo, crear mercancías en un proceso de producción social para satisfacer necesidades de la sociedad, se necesita que esos dos contrarios estén en unidad. Y ese es el proceso de producción social, en donde los capitalistas colocan su dinero que tienen para invertir, la maquinaria que van a utilizar, sus mercancías que van a transformar, porque son materias primas, muchas veces son mercancías que otros han creado para que hay empresas que producen para que otras produzcan, y los obreros que venden fuerza de trabajo para que se dé ese proceso de producción. Sin esas dos clases son contradictorias totalmente. Eso quiere decir, entonces, ahora, ¿cómo ven la teoría subjetiva? La ley de la lucha de clases, o sea, de manera
Ellos hablan de que la lucha de clases no es una ley sociológica porque dice que no es, la califican como eterna. ¿Sí? No se presenta en todos. Ahora, la ley de la lucha de clases se presenta en los sistemas antagónicos, en los tres sistemas que tienen propiedad privada. ¿Sí? Hay tres tipos de propiedad privada, de acuerdo a las tres formaciones socioeconómicas que ustedes ya han leído y que han estudiado de alguna forma, que tienen un tipo de propiedad privada, pero cada uno de ellos tiene particularidades cualitativas y cuantitativas propias, ¿verdad? Pero la propiedad es privada. En esos tres tipos, tres sistemas, dos precapitalistas que son antagónicos y el sistema capitalista. Esa es la contradicción. Entonces, para Marx, la lucha de clases, primero, la teoría de lucha de clases de Marx dice que las clases se distinguen en la sociedad o en estas tres formaciones socioeconómicas antagónicas, en ese sistema, en esa producción social. Si alguien tiene duda qué es producción social, me pregunta, por favor, sin pena, ¿sí? Porque ahí se determina que unas clases son dominantes y otras son dominadas. Unas clases son oprimidas y otras son opresoras. Unas clases son explotadoras y la otra clase es explotada. Pero esto se debe a que existe una relación básica y esencial en esas tres formaciones, socioeconómicas que son antagónicas y en las que se presenta esa unidad, esa ley de lucha de clases. Esas tres formaciones son la formación esclavista, la formación feudal y la formación social capitalista. Y se presenta la lucha de clases porque en la producción unos son dueños de los medios de producción y otros no. Entonces, existe una relación básica y esencial en la vida de todas las formaciones socioeconómicas. En estos tres que les mencioné, el tipo de economía, de propiedad es propiedad privada sobre los medios de producción. Eso hace la diferencia en las relaciones que se presentan en la base económica. Esas relaciones van a ser de subordinación, van a ser de explotación, van a ser de dominación. Y por lo tanto, el resultado en la supraestructura, de acuerdo a esas relaciones que son relaciones antagónicas, contradictorias, el resultado en la supraestructura va a existir una ideología dominante que domina, que es dueña de los medios de producción y por lo tanto domina el sistema social y decide sobre las masas. Entonces la teoría de clases está basada en una ley objetiva, compañeros. ¿Sí? Y esto se debe porque estas dos clases sociales en cualquiera de estos tres sistemas guardan una relación antagónica con respecto a la distribución de la riqueza. ¿Sí? Con respecto a la distribución de la riqueza. Yo creo que alguien quiere preguntar. Si quieren preguntar, yo voy a ver aquí en el chat. Muy bien. Voy a ir contestando aquí en el chat que me están preguntando. Me pregunta alguien qué es la producción social. La producción social, tanto el proceso de trabajo como el proceso de producción, contiene los mismos elementos. Contiene la experiencia de ese hombre que es el hombre productor. El productor es el hombre que transforma la materia. Y para transformar materia, el hombre necesita objetos de trabajo que los brinda la naturaleza. Algunos de estos objetos de trabajo han sido producidos en una producción que se llama A, que son las empresas que producen materias primas para que otras produzcan. Y luego, entonces, se puede producir con materias primas o con materias brutas, ¿verdad? Y luego se encuentran los medios de producción.
También existen las empresas B, que aparecen en su texto en la producción social, son las empresas que producen objetos o herramientas que van a permitir realizar otro proceso de trabajo. Esa es producción social. La producción social se diferencia del proceso de trabajo porque tiene la finalidad, tiene un objetivo. Un objetivo es una finalidad, ¿sí? Un objetivo es una finalidad, es un fin a alcanzar. Entonces, las empresas que producen con un objetivo de satisfacer necesidades sociales, o sea, yo produzco no para consumir, sino que voy a producir para satisfacer necesidades de la población. Eso es producción social. Para el compañero que me preguntó qué es producción social. Y luego alguien me preguntó qué es la teoría de los factores. La teoría de los factores, para los compañeros que han leído por ahí, que no la encuentran o que no la ubican, se encuentra en el capítulo de la lógica de la historia universal y tiene relación con respecto a la opinión o al pensamiento subjetivo que presentan algunos con respecto al desarrollo sociohistórico. La teoría de los factores es una teoría que es ecléctica, dice su texto. ¿Por qué es ecléctica? Porque le da igual importancia a la religión, a la ideología, al medio geográfico, al medio demográfico, a la economía, con respecto a la incidencia que tiene en el desarrollo sociohistórico. Por eso es ecléctica. Y es una teoría que está basada en tomar a todos esos factores de igual manera. O sea, toma eso a todos los factores, le da la misma importancia a todos los factores. Esa es la teoría de los factores. Y es ecléctica porque utiliza dos o más. Luego, quiero ver si hay alguna otra pregunta. Y si no, en lo que yo reviso, me pueden ustedes preguntar. Pedían que se le abrieran los micrófonos, entonces. Ok. Alexander, bueno, no voy a decir nombres mejor. Muy bien. Un compañero me pregunta qué es exactamente el principio de historicismo. El principio de historicismo, un principio, voy a explicar, ya que me preguntó el compañero, voy a explicar qué es un principio y qué no es. Voy a pasar aquí la diapositiva. No acostumbro a escribir mucho en mis presentaciones, pero a veces es necesario. Y entonces, primero, quiero explicarles a ustedes qué son los principios, ¿sí? ¿Qué son los principios? Fíjense pues, esto es importantísimo para poder comprender qué es un principio en el materialismo histórico. Los principios son el reflejo de la realidad objetiva. Los principios son resultados finales de una investigación científica. Son producto del proceso de la investigación. Los principios como resultados finales, como productos del proceso de la investigación, se convierten en verdades demostradas y reiteradas en la práctica social. Sí, la están viendo. Solo quería estar segura de que estaban viendo la presentación. Ahora, los principios también son abstracciones de la naturaleza y de la historia. Y una abstracción es una descomposición de un objeto o de un fenómeno que nosotros estamos estudiando. Abstraer es descomponer. Cuando estamos hablando metodológicamente, abstraer es descomponer un todo en sus partes. Eso es la abstracción. Es un método, es una metodología. Y entonces, si estamos hablando que son abstracciones de la naturaleza y de la historia, es que estamos estudiando la naturaleza y procesos históricos en ese momento. Y por lo tanto,
si concuerdan con la realidad, si son llevados a la práctica social y si concuerdan con la realidad objetiva, si cumplen con todas esas condicionantes de una abstracción científica, son objetivos. Esos son los principios y tenemos que tener cuidado porque también que no son los principios. Fíjense, nosotros muchas veces, y no es que estemos cerrados, estamos situándonos en el curso de socioeconomía. Estamos situándonos en ciencia social, en ciencia. Cuando nosotros hablamos de un principio que es el inicio, estamos tomando un principio, estamos hablando de algo que no es científico. ¿Sí? Si hablamos de ciencia, un principio jamás va a ser el inicio, sino siempre va a ser el resultado de la investigación científica. Por lo tanto, los principios no son punto de partida tampoco de una investigación científica. En la unidad pasada ustedes estudiaron las tres esferas, si ustedes quieren denominarles esferas, ámbitos o partes del proceso de la investigación científica. Esas tres serán las ciencias históricas, las ciencias particulares y concretas y la teoría general. Los principios no son punto de partida porque la teoría general es el inicio, el principio de la investigación científica. Entonces no se trata de puntos de arranque. Si nosotros tomamos a los principios como inicio, los estamos concibiendo de una manera, les estamos dando una interpretación común y corriente que nada tiene que ver con la ciencia. Los principios no son leyes tampoco, por lo tanto no rigen a la naturaleza y a la sociedad, porque estamos acostumbrados nosotros a decir que el principio es el fundamento. Sí, socialmente nosotros tenemos fundamentos sociales, fundamentos culturales, y a veces confundimos esto por esa razón. No son construcciones lógicas, ni tampoco son construcciones caprichosas, ni son subjetivas. ¿Sí? Voy a regresar. Entonces. Muy bien. Ahora entonces voy a contestarle al compañero que me preguntó qué es el principio de historicismo. El principio de historicismo no es una ciencia histórica, pero es un principio dialéctico que nos presenta, nos explica, nos da una explicación científica por las etapas que ha pasado la sociedad. ¿Cuáles son las causas de los cambios que ha sufrido la sociedad? Y descubre ese principio dialéctico que la sociedad, debido a la contradicción que existe dentro de los mismos procesos naturales, y básicamente cuando estamos hablando de sociedad hablamos solo procesos sociales, a esa contradicción. Entonces, el principio de historicismo no lo confundan con una ciencia histórica, porque las ciencias históricas solo nos describen hechos del pasado, nos cuentan los hechos del pasado de manera. El principio de historicismo nos explica por qué razón ha habido contradicción y qué es lo que ha permitido el desarrollo social. Entonces, eso es el principio que manda. Es que se le cortó la parte de la explicación. No sé si me puede volver a repetir el primer concepto que dijo del principio del historicismo. Aquí lo tiene, se lo voy a colocar aquí para que no... ¿Sí? Y ahí está la página donde ustedes lo pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, nos da una explicación de la historia, pero el principio de historicismo lo que hace es explicarnos por las etapas que ha pasado la sociedad, las contradicciones que ha habido. Por ejemplo, voy a explicar. ¿Por qué el sistema, cuál fue la causa de que el sistema de la comunidad primitiva se desintegrara? Eso es lo que hace el principio de historicismo, ¿sí? Explicarnos cuál es la causa. Entonces, la teoría social marxista nos explica la causa básicamente de la descomposición de la comunidad primitiva, de esa formación socioeconómica donde había una armonía con la naturaleza y armonía entre sus miembros, es la actividad del hombre.
es el descubrir el hombre que es un ser distinto a otros. Es la creatividad, es aplicar el principio de la actividad. El hombre se vuelve activo debido a que conoce el trabajo y el hombre quiere producir y reproducir, o sea, quiere cambiar su vida. Y entonces inicia un proceso de dominio sobre la naturaleza, de conocimiento de las leyes y produce, elabora, fabrica, como ustedes quieran ya denominarle, instrumentos de trabajo. Especializa los instrumentos de trabajo. Y al especializar los instrumentos de trabajo, especializa la producción y divide la producción. Al dividir la producción y al crear el excedente, pero primero al dividir la producción empieza una diferenciación social. ¿Qué quiere decir? Ahora hay agricultores y hay artesanos, hay agricultores y hay ganaderos, es la primera. Ahora se conocen ganaderos. El ganadero se dedica a domesticar y el agricultor a cultivar. Esa es diferenciación social. Esa misma actividad del hombre, el crear la productividad, el crear productos excedentes, es lo que permite. Entonces, ese es el principio de historicismo. ¿Estamos? Voy a ver otra consulta en el chat que no me deja. Bueno, ahora sí, creo que sí. No sé por qué. Alguien me preguntó aquí. ¿En qué se diferencia? Dice. Vamos a ver. La producción con el proceso de producción. Bueno, cuando su texto habla de lo que es la producción, habla de un concepto general. Cuando habla de la producción, dice que la producción es el concepto o la definición de producción es una necesidad eterna y natural de la sociedad. El hombre necesita producir. ¿Qué necesita producir? Inicia produciendo sus vestidos, produciendo una choza, produciendo productos, por eso se llama producción, productos, ¿sí? Quiere decir, elabora productos para satisfacer sus necesidades. Pero en ese proceso que explicaba yo de maduración de la sociedad, que el hombre va madurando, que no es rápido, muy rápido, y descubriendo nuevos instrumentos de trabajo, empieza un proceso de producción. El proceso de trabajo, y voy a hablar del proceso de trabajo de una vez, el proceso de trabajo y el proceso de producción contienen los mismos elementos, pero los hombres al principio realizaban un proceso de trabajo porque producían lo que iban a consumir, tenían una economía natural, producían para su consumo, autoconsumo, ese es el proceso de trabajo. El proceso de producción tiene los mismos elementos, la interacción del mismo trabajo, esa actividad transformadora, los objetos que va a transformar y los medios que le van a permitir transformarlo, que son las herramientas, que esos medios se dividen en medios en sentido estricto, que son las herramientas, y los medios en sentido amplio. Muy bien. Pero cuando el proceso de producción se inicia a presentar cuando existe excedente, debido a la productividad del trabajo. ¿Qué es la productividad del trabajo? Cuando yo tengo una herramienta más especializada, voy a utilizar menos tiempo en elaborar un producto que antes hacía de manera manual o con una herramienta menos sofisticada. Al implementar herramientas más sofisticadas, se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es la teoría del valor, y entonces se produce más. La productividad es el proceso en el cual, en el mismo tiempo, debido a la tecnificación o a la utilización de herramientas más sofisticadas, yo puedo obtener mayor cantidad, de productos en el mismo tiempo. Quiere decir que si voy a utilizar una máquina, puedo hacer 2 productos en una hora si antes hacía 1, o 2 en un día si antes ocupaba un día para hacer 1. Eso es de la abstracción, sí, compañeros. Aquí pusieron que es un todo.
La presentación no la voy a compartir, pero ustedes pueden encontrar, en mi canal pueden encontrar un resumen de los principios, pueden encontrar un resumen del modo de producción también. Les voy a colocar por ahí, los voy a sacar un momento de aquí. Muy bien, voy a explicar la ley de la correspondencia. La primera división social del trabajo es cuando se dividió la ganadería de la agricultura, debido a la especialización de los instrumentos de trabajo. Me están hablando de la ley de la correspondencia, con mucho gusto les voy a contestar. Me dice aquí un compañero que los 5 principios y cuáles son las leyes científicas. Todas las leyes sociológicas, si son leyes, son ciencia, ¿sí? Las leyes son científicas. Las leyes naturales son científicas, solo que son mecánicas, obedecen a procesos ciegos y mecánicos. Y las leyes sociológicas también son científicas, son objetivas. Desde el punto de vista que son objetivas, son científicas. No existen leyes subjetivas o no científicas, porque una ley es lo común que se presenta entre dos fenómenos, o sea, entre dos procesos, entre una situación que se va. Una ley es lo común, lo esencial, lo reiterativo, ¿sí? Entonces las leyes son objetivas, no existen leyes subjetivas. Cuando ustedes estudian derecho, no confundan, porque lo que existe es la interpretación de la ley, que es subjetiva, pero eso es otra cosa. La ley no es subjetiva jamás, sino que es objetiva. Los principios es el principio materialista. El compañero me está preguntando, dice, para no confundir. Voy a explicar, voy a dar una característica nada más de los principios. El principio materialista es el principio que fundamenta la filosofía de Carlos Marx. Carlos Marx es materialista. Materialista desde el punto de vista que considera que lo físico, que la materia, que las relaciones materiales, que la vida que uno tiene material es lo primario, y que como resultado de esa vida uno tiene ideas y surge la conciencia, luego la conciencia social. Para Marx, filosóficamente, primero es la materia, ¿sí? Primero es su vida material, la vida física, la interrelación con otras personas. Eso es el pensamiento materialista. Y por lo tanto, el principio materialista es el principio más antiguo, porque es un principio filosófico que la materia es primero y la conciencia después. El segundo principio es el historicismo que explicamos. Yo lo voy a dar en ese orden. El tercero es el principio de la actividad. Este principio lo que nos explica es que el hombre es un ser activo, no es un ser contemplativo, y es esa actividad la que le permitió al hombre separarse y pasar del estado zoológico, o sea, de ser un animal más en el reino natural, a formar la sociedad que hoy nosotros vivimos. Es ese principio de la actividad, es la producción. El hombre no es un ser contemplativo que se quedó siendo recolector, sino que empieza a crear instrumentos, empieza a unirse a otros hombres para protegerse de las bestias, del campo, de los animales salvajes. Empieza a cortar hojas para tapar su cuerpo, para protegerse del frío, por eso no eran nómadas, ¿verdad? Se cambiaban de lugar no porque quisieran, sino por las inclemencias del tiempo. Entonces ese es el principio de la actividad, y en el principio de la actividad, los seres humanos, los hombres, nosotros, las mujeres y los hombres, como seres activos, unimos lo ideal, o sea, lo subjetivo con lo objetivo. Unimos las ideas con lo real, con lo objetivo. Y voy a poner el ejemplo de ustedes. Ustedes están estudiando. Como estudiantes, ustedes tienen sueños, tienen un ideal y quieren ganar sus cursos. Y entonces, ahora le voy a dar la palabra a Alexander. Me levantó la mano. En un momentito dejo de hablar, Alexander, para que usted hable. Entonces,
Lo ideal, porque lo que desean es ganar su curso, si no, no estuvieran en este momento aquí. Esa es la idea, lo ideal. Ahora, ¿qué tienen que hacer objetivamente para poder ganar su curso? Leer, estar en este repaso, estudiar de otras maneras, planificar. Eso es lo objetivo. ¿Estamos? El compañero no puede quitar. Alexander me levantó la mano, quiere hacer una pregunta, no sé. Como son tantos, es Alexander T. No sé si ya le activaron su micrófono. Por favor, Jackie. Si ustedes quieren encontrar mi canal, Lic da Socio, ahí es cierto, así aparezco en YouTube. Voy a colocarles en este momentito. Ok. Me pregunta aquí una persona qué es la conciencia. No es ignorancia, compañera. Y esto me va a permitir explicarle la diferencia entre la filosofía y la sociología, para que no haya confusión. La compañera me pregunta qué es la conciencia. Cuando la filosofía es la ciencia más general, es la ciencia más antigua, y hasta el día de hoy, la filosofía tiene un problema que muchos que no se ha podido, ¿sí? Que los filósofos, a pesar de tanto estudio y tanto, no se ha podido desentrañar o separar. La filosofía tiene el problema de la decisión, ¿qué es lo primario? Si el ser o la materia. ¿Sí? ¿Sí? Si el espíritu o la materia, o si el ser y la conciencia. ¿Qué significa eso? Que algunos consideramos que primero es el espíritu y que primero son las ideas, como Hegel. Hegel, por ejemplo, aportó la dialéctica idealista, porque veía desde el punto de vista idealista que la contradicción de las ideas generaba desarrollo social. Entonces, pero desde el punto de vista de las ideas. El idealismo filosófico está basado en pensar que el espíritu o la idea es lo primario. Y como derivado o secundario es la conciencia. La conciencia no son más que las ideas que nosotros tenemos con respecto a la vida que tenemos. Ahora, los filósofos materialistas piensan que primero es la materia, primero el yo, el cuerpo, ¿verdad? Y posteriormente la idea. El materialismo histórico habla de ser social y conciencia social, compañeros. Esas son las otras categorías. Los principios, me quedé en el principio de la actividad, me falta el principio de partidismo y el de progreso social. Para el materialismo histórico, las categorías fundamentales con las que nace la ciencia sociológica es el ser social. Cuando habla de ser social, no habla de seres individuales. Habla de las masas populares, de los seres sociales que componen una sociedad y que tienen una vida. Por ejemplo, habla como seres sociales el proletariado, como seres sociales en la sociedad capitalista, los capitalistas tienen una vida material. Los capitalistas dirigen la producción o tienen la capacidad de poder comprar fuerza de trabajo. Y los seres sociales, la otra masa, y los seres sociales proletarios son los seres sociales que no poseen medios de producción. Entonces, el ser social, su definición es la vida material de la sociedad. Esa es la definición de la categoría de ser social. Ahora, los obreros, el proletariado, tiene una vida material y como resultado de esa vida material, surgen en ellos, en esa masa de la población, ideas, pensamientos
que son reflejados en algunas instituciones, como por ejemplo los pensamientos del proletariado en los sindicatos, que son los que representan al proletariado. Esa es la conciencia social. La conciencia social son las ideas, no son las instituciones, pero esas ideas no se refiere a ideas individuales, se refiere a ideas sociales. ¿Sí? Entonces, para el materialismo histórico, para que el materialismo histórico resuelva, por eso ustedes tienen que encontrar esa diferencia entre la filosofía y la sociología. En socioeconomía, ustedes no estudian filosofía, compañeros. Estudian sociología, porque estudian a la sociedad. No estudian el materialismo histórico, no estudia países individuales o personas individuales. Estudia sistemas sociales, estudia a toda la sociedad. Cuando se refiere, entonces dice que el materialismo histórico llega a su cumbre, ¿sí? Se convierte en una ciencia filosófica sociológica porque lleva al estudio de la filosofía, el estudio de la naturaleza y la sociedad. Y resuelve, dice su texto, el problema fundamental de la filosofía desde el punto de vista del materialismo histórico, desde el punto de vista del pensamiento marxista. Eso no quiere decir que eso sea lo último. Como aquí ustedes evalúan de marxismo, pues deben de comprender eso y deben de aprender eso. Pero eso no quiere decir que eso sea lo último, ¿verdad? Esa es una teoría, compañeros. Es un pensamiento, es una teoría. Tómenlo así, se están evaluando de eso. Entonces, no lo piensen como una contradicción para ustedes. Entonces, para el materialismo histórico o para el pensamiento teórico marxista, la vida esa material que tiene esa sociedad, ese proletariado, le permite generar ideas sobre esa vida, sobre el salario, sobre su explotación, sobre sus condiciones de vida, sobre la religión. Son ideas que pueden surgir de toda la vida social. Por esa razón es que el método de estudio del materialismo histórico es el método dialéctico, porque estudia la sociedad de manera multiforme, desde todos sus puntos de vista, en todos sus aspectos, y resuelve ese problema fundamental de la filosofía diciendo que la vida material de la sociedad es lo primario, ¿sí? Y como derivado de esa vida surge entonces la conciencia social, surgen las ideas, y esas ideas se presentan en las instituciones. Cuando se presentan en las instituciones, cuando ya estamos hablando de que se presentan en una institución, se convierten en ideología. Esa es la conciencia. La conciencia es que ustedes en este momento como estudiantes de socioeconomía están aquí porque consideran que el curso, tienen conciencia como estudiantes que es un curso importante, que tienen que ganar su examen. Tienen ideas, esa es su conciencia, por eso está en este momento aquí. Estamos. Para responderle a la compañera. Muy bien. Alguien me está preguntando aquí la génesis de la economía capitalista. Yo no voy a hablar ahorita de la génesis de la economía capitalista porque es tema de la siguiente unidad y no los quiero confundir. Sin embargo, puede encontrar ahí en mi canal, puede encontrar la acumulación originaria y la agrícola. Ahí puede encontrar, ahí está también el proceso de producción, la creación de capital. Puedan ampliar sus conocimientos, son videos cortos. Voy a pasarles en este momento aquí un quiz, ¿sí? Para que salgamos un momento de monotonía mientras yo me voy a quedar leyendo aquí. Entonces, ¿qué manda? Una pregunta. ¿Qué mandan? Disculpe, primero que nada, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Son tres preguntas. La primera sería, las fuerzas motrices serían la producción de bienes materiales y la lucha de clases. No sé si así es. Va, y ahorita la haces que tenía eso apuntado, pero para confirmar, permítanme. Y ahorita la otra. Ok, aquí está.
Si no estoy mal, las premisas económicas sociales serían clases obreras revolucionarias, la transformación económica técnica, la revolución industrial inglesa, la revolución francesa y la lucha de clases. No sé si esas serían las premisas No. económicas Las sociales. premisas económico-sociales, de esas ya no se van a evaluar ustedes, pero sin embargo es importante que las tengan. Las premisas económicas sociales la primera es el aceleramiento del desarrollo social. Debido a la productividad y a esa actividad del hombre, inicia un proceso de revolución industrial. Esa revolución industrial trae como consecuencia el enfrentamiento entre las fuerzas motrices de la sociedad y la lucha de clases. Esto presenta, permita, solo le voy a explicar. Esto da como resultado una lucha interna entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Por eso se llama fuerza motriz, porque alguien me habló de la ley de la correspondencia. Aquí es donde se presenta la ley de la correspondencia. Digamos, un sistema social para que pueda funcionar y estar en constante desarrollo y evolución, necesariamente las fuerzas productivas y las relaciones de producción deben de ir en concordancia. Las fuerzas productivas desarrollándose. ¿Qué quiere decir? Las fuerzas productivas siempre están buscando tecnificar y mejorar los instrumentos de trabajo. Pero cuando existe esa mala distribución en la riqueza que se presentó en el sistema feudal y como resultado de eso, el crecimiento de la ciudad, el deterioro en el campo, el cambio de la economía natural del sistema feudal debido a la mercantilización y a la creación, a la diferenciación y al surgimiento de los comerciantes y del capital usurario, dio como resultado que hubiera entonces exacerbación de clases sociales. Esa lucha de clases que ya en el sistema feudal no era entre los siervos y los señores feudales, sino que entre la iglesia y los señores, la monarquía, entre la monarquía y los feudales, entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual. Eso da una conflictividad y las relaciones de producción se convierten en una traba para las fuerzas productivas y empieza a haber un estancamiento y por eso entonces esa exacerbación. En el sistema feudal habían muchos siervos que vendían su fuerza de trabajo, pero tenían calidad de clase estamentaria de siervo. O sea, no habían proletarios, porque los proletarios son propios y pertenecen a la clase del capitalismo. Pero en los sistemas sociales, cuando un sistema social está desintegrándose, inmediatamente dentro de ese sistema están surgiendo relaciones transitorias de producción que le van a permitir al otro sistema funcionar. Esas relaciones, a eso se llaman relaciones transitorias de producción y también están surgiendo dentro de esos sistemas nuevos tipos de economía, que son las formas de economía o las diversas ramas de la producción o de la economía que se están presentando. Todo eso que se presentó en su texto dice exacerbación de la lucha de clases. Entonces, querían en el sistema feudal llegar al poder la burguesía comercial, la burguesía usuraria, mantenerse en el poder la monarquía y se convierten las relaciones de producción en trabas para las fuerzas productivas. Fue necesario entonces llegar a una conflictividad de lucha armada que duró mucho tiempo. Y como resultado de eso, las revoluciones y el efecto o el resultado de las revoluciones son el surgimiento o la entrada a la palestra de la historia, que es la tercera premisa económico-social, la entrada a la palestra de la historia de la clase obrera. Quiere decir que la clase obrera pasa a formar la nueva clase fundamental de la sociedad capitalista. Para responderle Ok, y solo la última pregunta, disculpe la molestia. La lucha de clases se divide en tres, no sé si estoy mal: lucha económica, lucha política y lucha ideológica. Sí, así es. Bueno. Muchas gracias, solamente. Son tres. La lucha económica es una lucha individual que puede darse organizacionalmente, empresarialmente, dentro de una organización, ¿verdad? Empresarial es la lucha de los trabajadores contra los capitalistas por mejores condiciones de trabajo, por
más que todo por mejores condiciones económicas. Ahora, la lucha ideológica es la lucha que busca influir en las clases, crear en las clases conciencia social, pero no debemos de confundir esa lucha ideológica con la lucha de los partidos políticos que se presentan cada 4 años o cada 6 en Estados Unidos, cada 4. No, estamos hablando de las dos clases fundamentales del capitalismo, ¿estamos? Entonces la lucha que se presenta, esa lucha ideológica es la lucha de los revolucionarios obreros que quieren cambiar y que quieren que los obreros tengan conciencia de clase. Y también el capitalista utiliza esa lucha ideológica dentro de los mismos capitalistas y convence a los mismos obreros para llevarlos a su que sean partidarios de él, ¿verdad? Es importante porque a través de la lucha ideológica se alcanza la lucha política. La lucha política es la lucha más importante porque a través de ella se alcanza el poder. Se llega a la supraestructura y se puede dirigir. Voy a ponerles un ejercicio. Muy bien. Voy a explicar el espíritu de partido después de esto. Les voy a colocar un link aquí, por favor. Van a ir a esto, aquí, para que ustedes salgan un poquito de la monotonía que solo yo hablo. Copiar. Pegar. Mis alumnos, si están por aquí, si quieren los hacen. El segundo es el que les va, porque este ya lo hicieron, así es que si por favor, si ingresan ahí, si pueden ingresar y me dicen si se puede ingresar. Para Pedro, los filósofos no son científicos, los filósofos son genios, son dependiendo de qué filósofo está hablando. Hay filósofos materialistas y la ciencia es todo lo que se puede comprobar, que se puede llevar a la práctica social. Y cuando se está investigando y se obtiene la ciencia, entonces sí, eso es ciencia, eso es científico. Lo científico es lo objetivo, lo que puede comprobarse a través de métodos científicos. El principio partidismo, bueno, les voy a dejar unos, no sé, hablemos de 5 minutos o 10 y voy a ver si hay más preguntas aquí. Licenciada, buenas noches. Con una buenas consulta. Noches, Darling. Dígame. Perdón, la confundí, disculpe. Dígame. No, formación socioeconómica. ¿Usted nos podría mencionar en qué punto está dividido el concepto? Exacto. Muy bien. La formación socioeconómica es un concepto que elaboró prácticamente la ciencia filosófica marxista y tiene 4 finalidades. La formación socioeconómica define a una sociedad históricamente determinada, quiere decir en una línea de tiempo, y define las cualidades y las particularidades de una sociedad históricamente determinada. Este es uno de los elementos estructurales de la sociedad. Se divide, todas las formaciones socioeconómicas, o las que conocemos, tienen una base económica y una supraestructura. La base económica son las relaciones de producción que se presentan en una sociedad. Por ejemplo, la base económica del esclavismo eran las relaciones existentes entre los esclavistas y los esclavos. La base económica feudal eran las relaciones existentes entre los siervos, productores directos, y los señores feudales. La base económica de
la sociedad capitalista. Son las relaciones que se presentan entre los capitalistas de todo el mundo. No hablamos solamente del Guatemala, sino las relaciones que se presentan de explotación del trabajo entre los capitalistas y los obreros que trabajan para los capitalistas. Quiere decir que la base económica son las relaciones de producción material. Son las relaciones que tienen las dos clases fundamentales. Yo le di las clases fundamentales en este momento de cada formación. Este es un concepto que fue elaborado por Carlos Marx y que permite entonces estudiar a la sociedad desde 4 puntos de vista. Y le voy a decir en qué parte de su texto es que ustedes tienen el texto digital, ¿verdad? Yo lo tengo. Entonces ya le expliqué qué es la base. Ahora, la base y la supraestructura son conceptos correlacionados. Pertenecen a lo que es el sistema social. No puede existir uno sin el otro. Porque la supraestructura se deriva, ¿sí?, o es resultado de las relaciones que se presentan en la base económica. Yo le di a usted ejemplo de 3 sistemas antagónicos. Ahora le voy a dar un ejemplo del otro sistema, que es el sistema que nos dio origen a la sociedad, que es el sistema primitivo. Las relaciones que se presentaban en la base económica de la comunidad primitiva, estas relaciones que se presentan en estos sistemas sociales están determinadas por la forma de propiedad. Solo existen 2 formas fundamentales de propiedad: la propiedad privada y la propiedad social. En la historia de la humanidad, un sistema ha tenido propiedad social o colectiva. Cuando la propiedad se encuentra en manos de toda la sociedad, como en la comunidad primitiva, tenía propiedad social o colectiva. Y como resultado de eso, no existían relaciones antagónicas. Las relaciones eran de colaboración y ayuda mutua. Por lo tanto, la supraestructura de la comunidad primitiva, la ideología con la que se caminaba y se manejaba, se producía y se desarrolló la comunidad primitiva hasta el periodo gentilicio, era en búsqueda del bien común. Su ley objetiva era que no podía existir la individualización, sino que deberían de trabajar en colaboración y en colectividad. Daba como resultado el bien común. Ahora, a partir de la diferenciación social y donde surgen los ricos y los pobres, los otros sistemas tienen un tipo de propiedad que es propiedad privada. La propiedad privada es aquella donde los medios de producción se encuentran en las manos de un grupo de la sociedad y la mayoría del grupo no tiene nada. Al surgir relaciones de propiedad privada, entonces ya las relaciones de la base no son de colaboración y ayuda mutua, sino que son relaciones de subordinación, son relaciones de dominación y son relaciones de explotación. Las relaciones que se presentaban en los distintos sistemas, como por eso dije tipos de propiedad privada, porque son distintas las relaciones que se presentan en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Pero estas entonces, todas estas se convierten en relaciones económicas de producción, ¿sí? En relaciones económicas. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación, hay unos que tienen y otros que no tienen. Así es que la supraestructura es derivada, ¿sí?, o es resultado de las relaciones que se están presentando en la base. Dependiendo de las relaciones que se presentan en la base, así va a ser la ideología con la que se va a dirigir un sistema social o una formación socioeconómica. Entonces, en su capítulo de sistemas sociales se encuentran las cuatro características
Ahora le estoy buscando, porque aquí yo no lo tengo aquí a la mano, pero ya tomé mi libro para buscarle, para verle dónde. No le quiero dar una página que no sé. Entonces, la característica del concepto de formación socioeconómica es, primero, que separa un periodo de la historia de otro. Y lo encuentra usted en la página 63 de su texto. En primer lugar, separar un periodo de otro, lo que yo le estaba explicando. Cada periodo tiene sus propias particularidades. La segunda característica es que nos permite ver que, por ejemplo, revelar los caracteres comunes quiere decir que la propiedad privada se presenta en los tres sistemas antagónicos, tanto en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Esa es la base esencial de las relaciones que se presentan. Es propiedad privada. Pero a la vez, este concepto de formación socioeconómica nos permite encontrar que son distintas las relaciones que se dan en estos modos de producción, a pesar de que los tres funcionan con propiedad privada. Por eso dice encontrar los elementos comunes. Tienen en común la propiedad privada. Ahora las relaciones que se presentan son distintas. Ya son características particulares. El tercer elemento, yo no sé si ya lo encontró, compañero. Compañera que me preguntó, Stacy dice, ¿encontró dónde están lo que le estoy explicando? Sí, licenciada. ¿Sí? Muchas gracias, le agradezco Entonces, por la explicación. Bueno, como usted ve, ese segundo se refiere a la correlación de lo común y lo singular, que ustedes ya estudiaron. El tercero es que nos pone la unidad y la dialéctica que existe, esa lucha de clase entre las fuerzas motrices de que hablamos. Y en cuarto lugar, nos permite ver el desarrollo de la sociedad. ¿Hasta dónde se desarrolló el sistema capitalista? El sistema capitalista, hasta dónde el sistema capitalista es uno de los sistemas más desarrollados, nosotros vivimos en él. Ahora nosotros vivimos, está lo que es la tecnología, pero ¿qué fue lo que más se desarrolló en el sistema feudal? La industria lanera. ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Qué fue lo del sistema esclavista? Bueno, ahí se descubre el dinero, la tercera división del trabajo, la comercialización. Eso quiere decir su texto. Entonces, esa es la formación socioeconómica. Un sistema específico determinado históricamente. Jackie, disculpe, hablan de los compañeros en el chat de que hay algunos compañeros que no pueden unirse al... Sí, licenciada, estamos viendo eso porque habían llegado al tope de integrantes. Entonces, ahorita tenemos 205. Sí, ajá, también lo que se puede hacer, Jackie, es, bueno, ya no, ¿verdad? Pero abrir otro Meet, pero tenía que ser, ¿no? Y se podía tener en dos. Ajá. Sí, igual ahorita que termine el repaso, de una vez vamos a publicarlo para los compañeros que no lograron ingresar y lo puedan verificar. Muy bien. Entonces, ¿cómo les fue con la práctica de falso verdadero, compañeros? Bien, licenciada. Muy bien. Muy bien, licenciada. Muy bien. ¿Tienen otra pregunta? Les queda ahí el link para que lo puedan ver despacio porque ahí yo doy alguna explicación. Bien, qué bueno. Muy bien. Voy a poner, ¿quieren que les ponga otro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Qué manda? Si pudiera poner otro, licenciada, por favor. Sí, licenciada, por favor. No crean que eso les va a venir porque ya son preguntas que yo hago, ¿verdad? Pero yo no hago los exámenes. Y una vez les digo. Ok, les voy a poner otro. Sí, pero nos pone a analizar, licenciada. Sí, pero ahí, y ahí está, ahí yo les explico por qué se equivocaron, ¿verdad? Porque es falso. Entonces, ahí les coloqué otro. Y les voy a colocar aquí ahorita un enlace
de los principios. ¿Estamos? Para los que... Ustedes están ahí, yo voy a ir a... perdón. Alguien me preguntó de... Licenciada, ¿Qué manda? disculpe, yo había escrito ahí en el chat una pregunta. Dígame. Estoy con una pequeña incertidumbre con respecto al monismo y a la dialéctica. Yo sé que el monismo es una sola postura, pero ahí dice Ajá. la concepción monista. Y como Ya que solo concepción, piensan en... Que en piensan una- en una... una Ajá. cosa. En el caso Una de Hegel, él era Ujú. monista idealista. No precisamente podríamos catalogarlo así. Hegel, la verdad, fue un filósofo, fue un genio. Hegel fue un maestro, pero básicamente hasta ya entrados sus años. Sin embargo, Hegel hablamos de que Hegel hablaba de la dialéctica porque para Hegel, si ustedes ven en el capítulo de la lógica de la historia universal, para Hegel la naturaleza tenía gran importancia. Él incluso dice que la naturaleza es el fundamento de la historia. Entonces, Hegel no tenía una posición tan monista, ¿sí? Que, no sé si me expliqué. Aquí habla alguien que quiere saber ¿qué es la dialéctica? Bueno, la dialéctica es un método de investigación científico utilizado por la sociología que permite estudiar a la sociedad de manera multiforme y multilateral. La dialéctica, como hablaba el compañero, dice que está exenta de unilateralidad. El monismo es aquel que estudia desde el punto de vista solamente desde un punto de vista. Ahora, recuerden, compañeros, que en el curso de socioeconomía lo que se estudia es el desarrollo histórico natural de la sociedad. Ese desarrollo sociohistórico. Entonces, las personas que ven ese desarrollo histórico desde la genialidad, desde que ese desarrollo se debe a la acción de un solo hombre o desde un solo aspecto, son como por ejemplo, bueno, no quiero hablar de pensamientos porque no los quiero confundir, eso ya lo pasamos, entonces los pensamientos sociales. Entonces el pensamiento burgués regularmente tiene en algunas oportunidades esa posición monista. La dialéctica es ese método que cuando hablamos de método dialéctico estamos hablando del materialismo histórico también. Es el mismo. El método dialéctico y el método del materialismo histórico aplicado a la sociedad es el mismo. Es estudiar a la sociedad desde el punto de vista de las contradicciones que existen en cada formación socioeconómica. Es encontrar, es buscar. ¿Y por qué? Como preguntaba un compañero hace un momento, las fuerzas motrices. Es que en la contradicción y en esa lucha de esos dos contrarios en cualquier sistema social es lo que ha permitido que surjan nuevas formas de economía, nuevas relaciones transitorias y que un sistema supere a otro y que surjan nuevas relaciones de producción.
Y definitivamente el sistema capitalista, no tal vez en nuestro tiempo, en otro tiempo, tiene que ser sustituido por un sistema mejor cuando cambien las relaciones de producción, cuando ya no haya concordancia. De hecho, no hay concordancia, pero no hay hay falta de organización. Hay muchos factores, ¿verdad?, que impiden eso. La dialéctica, entonces, es la doctrina, es una doctrina que estudia el proceso sociohistórico desde el punto de vista de la contradicción de los fenómenos y que estudia a la sociedad de manera multiforme. Cuando digo multiforme y multilateral, quiero decir que incluye todos los lados y todas las formas en que se presentan las relaciones de producción en la sociedad. Ah, muy buena pregunta, Alexandre. ¿En qué se diferencia las relaciones de producción con las relaciones económicas? Las relaciones de producción, porque ahí está en el test que le puse, ¿verdad? No confundan las relaciones sociales de producción con las relaciones de producción. ¿Sí? Las relaciones de producción son las relaciones que se presentan entre las dos clases fundamentales de la sociedad en el proceso de la producción social. Son las relaciones que se presentan en el proceso de la producción social. No importa en qué esfera de la producción. Ahora, estas relaciones se convierten, como expliqué hace un momento, en económicas cuando la forma de propiedad sobre los medios de producción es privada. Si la relación, esa propiedad es colectiva o social, las relaciones, como dice Luis Pineda, son de ayuda mutua, colaboración y ayuda mutua. En eso se diferencia. En esa relación básica y esencial de la sociedad. ¿Qué forma de propiedad caracteriza a un modo de producción? Si la forma de propiedad que caracteriza al modo de producción es privada, las relaciones son económicas. Y algunas van a ser dominantes completamente, van a tener, por eso dije que los tipos fundamentales, los tipos, no dije las formas, dije los tipos fundamentales de propiedad privada que existen, es el esclavista, el feudalista y el capitalista. Pero las relaciones económicas que se presentaban en el sistema esclavista son distintas a las del feudalista y distintas a las del capitalista. No da tiempo a explicar los sistemas, pero son distintas. Ahora, las relaciones sociales de producción son relaciones multiformes. Son las relaciones que incluyen a las relaciones ideológicas y a las relaciones materiales. Son las relaciones completas. Entonces, no confundan relaciones sociales de producción con relaciones de producción. En las relaciones sociales de producción, las relaciones se encuentran son las que se presentan en toda la sociedad, ideológicas, materiales, religiosas, políticas, económicas. ¿Me explico? Y en su texto están bien explicadas ahí. Les voy a decir por dónde para que ustedes más o menos no se pierdan, ¿verdad? Porque muchas veces no alcanzamos a comprender tanto. Aparecen después de la supraestructura, en la página 83, 84, 85, están explicadas bien las relaciones económicas, relaciones de producción y las relaciones sociales de producción. No confundan entonces las relaciones sociales porque son las múltiples relaciones. Y estas relaciones se forman entre los hombres que conforman una sociedad, pero no solamente en el proceso de la producción, sino que en todas las actividades que este hombre tiene. Entonces, estas relaciones son más generales, son más amplias. Por eso se llaman relaciones sociales de producción. Son las diversas relaciones de la colectividad. Son las relaciones que existen entre las naciones, entre los estados, entre las empresas, entre los países, entre las regiones económicas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
Muy bien. ¿Ya terminaron su... ¿Están haciendo su ejercicio? Sí, licenciada. Va. Entonces, ya no voy a responder preguntas para que terminen en 5 minutos y ya son las 10 de la noche. Entonces, si tienen alguna pregunta. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Dígame, don Pedro, ¿qué le puedo servir? ¿Puedo hacer ese ejercicio para más tardecito? Sí, lo puede hacer. Ahí le queda el link. No lo voy a... Ahí, quédense con el link. No, pueden ingresar ahí. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Ahorita le voy a... Se lo copio aquí. Les voy a colocar, creo que voy a abrir aquí. Si me permite, Jacqueline, le voy a colocar el... ¿Cuál, licenciado? Jacqueline, puedo colocar aquí un ¿cómo se llama? Un link de mi canal. Sí, licenciada, sí lo puede colocar, no se puede. Sí. Hay un repaso, yo voy a colocar aquí uno del modo de producción. Hay un repaso de lo que son los principios, compañeros, que tarda 15 minutos, entonces para que lo vean, lo puedan ver ahí. Yo solo quiero esto, no quiero. Ligda, ¿qué manda? Una última pregunta. Dígame, no tenga pena. Fíjese que me quedé pensando y con respecto a las capas que existen. En las capas están los intelectuales, dice. Sí. Y que al aumentar los intelectuales, trabajando en la parte administrativa, empieza a disminuir también la parte que se dedica a la producción. Entonces, permítame, Miguel, solo voy a copiar esto porque no le estoy poniendo mayor. Permítame un segundo, por favor. Ahorita le voy a. Solo les voy a poner aquí mejor les voy a poner ahí el canal si quieren. No sé si les estoy poniendo. Permítame, ya, dígame, perdón. Disculpe. Claro que sí, licenciada. Le decía, en una parte del capítulo del sujeto del proceso histórico, habla de que existe la capa de los intelectuales, pero que ellos no pertenecen a ninguno de los dos lados y que al aumentar ese grupo disminuye el grupo de producción, pero que estos prácticamente no se están dedicando a producir nada, sino solo a administrar y a contabilizarlo y a producir. Mi pregunta, así es. En el feudalismo sucedió algo similar y mi pregunta sería, ¿eso es acaso un germen para la evolución del capitalismo en la siguiente etapa, licenciada? Miren, por aquí está más o menos la estructura de las clases fundamentales y de las clases no fundamentales. Y dentro de la estructura de la sociedad existen las clases fundamentales y las no fundamentales y las capas medias de la sociedad. Lo que sucede es que las capas medias de la sociedad, como usted dijo, existen los intelectuales, pero ahí también existen los revolucionarios, existe la iglesia, existen los docentes, pero su texto habla claramente que aquellos intelectuales, algunos de ellos les sirven y apoyan al capitalismo. Ahora, la capa de la sociedad que busca un cambio en el sistema es la capa media revolucionaria, que son intelectuales, que están conscientes y que buscan crear una lucha ideológica en las masas populares. Pero no es que ellos no van a presentar que exista un cambio hacia el socialismo. Perdón, la capa que usted me estaba hablando no van a presentar un cambio hacia un nuevo sistema social.
Muchas gracias, licenciada. Ajá. Sí, ahí esa es la pregunta que tenía. Ajá. Ujú. Gracias, Muy bien. licenciada. Y ¿Alguien antes de nada, más? feliz noche. Feliz noche. Ujú. ¿Alguien más tiene duda? No, Liz. ¿No? Muy bien. Si ya no tienen duda, yo solo quiero hacerles alguna observación. ¿Qué es fracción de clase? La fracción de clase son los subgrupos en los que se fraccionan. ¿Sí están viendo ustedes la presentación que tengo? ¿O no? Sí. No, Sí, licenciada. Sí, licenciada. sí, bien la están viendo. Yo la vi que sí estaban viendo. Bueno, entonces, tanto las clases fundamentales como las clases no fundamentales, pero aquí nos interesan las clases fundamentales, se fraccionan en diversos grupos. Ahora, estas se pueden fraccionar de acuerdo a su capacidad económica y de acuerdo a la esfera productiva. ¿Estamos? De acuerdo a la capacidad económica, la burguesía se fracciona en gran burguesía. ¿Qué es la grande burguesía? La grande burguesía son los monopolios. Son los monopolios internacionales. Y la mediana burguesía tiene menos capacidad que los monopolios y en pequeña burguesía. Ahora, hay que tener cuidado porque esta pequeña burguesía se fracciona en campesinado medio y campesinado pobre. Pero fíjense que dice burguesía. Viene de la burguesía. Existe una fracción. Esto no es capa media, porque también dentro de las capas medias se encuentran los campesinos y los artesanos. Pero estamos hablando de clases no fundamentales, que no tienen incidencia en la producción, que se encuentran en transición, que pueden, si tienen una emergencia y venden sus medios de producción, se pueden convertir en proletarios. Pero si hacen un buen negocio y crecen, se desarrollan, se pueden convertir en burguesía. ¿Cuándo se convierten en burguesía o en capitalistas? Cuando compran fuerza de trabajo ajena. Hablo entonces de que las clases no fundamentales, también las clases no fundamentales se dividen, también lo que estaba hablando el compañero. Las clases no fundamentales son las que no tienen incidencia en la producción, son las que no pertenecen a esa fuerza motriz. No vayan a confundir entonces los campesinos pobres y los campesinos medios de las clases fundamentales ni tampoco el proletariado. Entonces el proletariado también se puede fraccionar y se puede fraccionar de acuerdo a su trabajo, a la esfera donde puede trabajar. Entonces, el proletariado se fracciona en industriales, todos los proletarios que trabajan en la industria, en la industria agrícola, pero también hay proletarios intelectuales. Ahora, el compañero Miguel estaba hablando de esto, que algunos intelectuales, debido a sus ingresos y debido a su partidismo, apoyan a la burguesía y se convierten se aburguesan, dice su texto, dice que se aburguesan, ¿sí? Porque se adhieren al pensamiento burgués y defienden los intereses de la clase burguesa, pero no quiere decir que sean burgueses, no quiere decir que sean burgueses porque sean capitalistas, sino por adherencia, porque son partidistas de la burguesía, se adhieren y se convierten en pequeños burgueses en burguesía. El proletariado es proletariado. ¿Cuál es la concepción o la característica del proletariado? Que no posee medios de producción. Entonces estos intelectuales lo que tienen es su intelectualidad, que la venden como fuerza de trabajo. Pueden ser gerentes de grandes empresas, hablemos, gerentes de IBM,
gerente de 3M, gerente de Pfizer, que no son dueños, que venden su fuerza de trabajo, son empleados, pero se aburguesan. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Proletariado, cuando hablamos de proletariado, hablamos de personas, la cualidad o la característica de un proletariado que pertenece a una clase fundamental de la sociedad capitalista es que no posee medios de producción. Dentro de ellos entonces está la intelectualidad, que es la que el compañero hablaba, y las luchas de clases y los grados de conciencia, que esto creo que ustedes no lo han, no sé si lo alcanzaron a ver, pero la conciencia de clase social tiene ciertos grados y entonces existe, como grados de conciencia, existe el instinto de clase. Y si ustedes observan, el instinto de clase es contrario a la conciencia de clase. Está opuesto, ¿verdad? ¿Qué es el instinto de clase? El instinto de clase es un poco irracional. Es el sentir que pertenecemos a una clase y el que aflore en nosotros, los seres humanos, ciertas condiciones temperamentales para defender a nuestra clase, pero no es racional. Estamos actuando, por eso se llama instinto, por instinto, estímulo, ¿verdad? Como un estímulo. Ahora, la conciencia de clase es distinta al instinto de clase, porque la conciencia de clase es racional, es pensada, es analizada. Un instinto de clase, por ejemplo, es cuando va a una protesta y entonces se empieza a tirarle piedras a un policía porque es policía y representa al otro bando, o destruye una puerta, destruyen los buses. Ese es instinto. La conciencia de clase es distinta. Usted tiene una petición, tiene conciencia de lo que busca, definido sus intereses y lo hace a través del diálogo, lleva una carta, existen manifestaciones, hace una fuerza popular. Esa es la conciencia de clase. Y el interés de clase es un grado de conciencia que todos llegamos a tener, que va a depender de nuestro interés, qué es lo que queremos alcanzar, a dónde queremos pertenecer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a estudiar en la universidad, pues yo cuando empecé a estudiar igual que ustedes, quería ser profesional sancarlista. Entonces tenía un interés de clase. Quería pertenecer a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Queríamos sentirse uno parte de. Y luego quería ser profesional de las ciencias económicas. Porque entonces pertenezco a un colegio, pertenezco a un subgrupo de clase. Pues es eso, ese es el interés de clase. El interés de clase se presenta de muchísimas maneras en la vida material. Por eso Marx dice entonces que esa vida material es la que va a determinar nuestra conciencia social. Compañeros, no sé si tienen más preguntas. Para mí fue un placer poderles ayudar, si es que les ayudé en algo. No quise poner una presentación porque este es un repaso. Solo puse algunas cosas, ¿verdad?